Un nuevo episodio de Mano a Mano, número redondo este episodio. Arrancamos con la séptima década, con los 70. ¿Cómo Episodio sabes? número 70. ¿Cómo te preparaste? Sí, es lo único que sé hacer. Esta temporada dijiste, a este Ya no, creo que el no se la próximo, voy a regalar. ya creo que el próximo ya no estoy decidido a no acordarme. Mano a Mano, episodio número 70. 70. ¿Cómo le va? Milei, Sí. ¿está nervioso? ¿Está inquieto? ¿Está preocupado? ¿O es así y reacciona como reacciona? Reacciona como reacciona porque es así. Te maté. Es así, esa es su naturaleza. Por momentos levanta un poco más de tensión. Me parece que lo más básico para entender que hay temas que le molestan más que otros, hay temas que lo incomodan más que otros y por eso reacciona con una intensidad mayor. Sí, el método empieza a demostrar que hay un sistema. Digo, que haya pasado ahora en el último tiempo a enfocarse muy ordenada y reiteradamente con el tema del periodismo, me parece que forma parte de una lógica de también construir enemigos, ponerlos del lado de la casta, responsabilizarlos, desautorizarlos. Ha hecho mucho el periodismo también para merecerse a veces cierta desautorización. Yo defiendo corporativamente. ¿Cómo corresponde? Bueno, pero pará, el disparador es porque están bajando la imagen en las encuestas. Uh-huh. El armado electoral da la impresión, todo estoy tirando títulos para que vos lo desarrolles. El armado electoral da cuenta de cierta fragilidad o dudas, vamos a poner esas dos cosas, de cómo le puede llegar a ir. No se ve como una construcción de cierto apoyo del mundo empresarial que en otro momento salía. Digamos, ahora está bajo tensión, por ejemplo, vinculado con el tema de los precios. Uh-huh. Y acá... Y el campo. Y el campo, bien. Y lo último, que es que lo tiro y lo voy a desarrollar al final, los dólares no le alcanzan. Y entonces entra en una situación de que dice, bueno, a ver, ¿cuál es la estrategia? Bueno, me peleo, busco a los periodistas, después serán los mandriles, economistas, econochanta. Digamos, para mí hoy es ese escenario, pero necesito un poco más de sustancia. No, el dato de la imagen del presidente tuvo un primer cuatrimestre muy malo. Hubo algún efecto positivo, que algunas encuestas lo registran post-cepo, pero venía en un orden decreciente, sobre todo muy atado a un fenómeno que a mí me parece importante, que era la cuestión de la expectativa. Y siempre traigo alguna información, traigo algún dato para sumar y alguna encuesta para poner sobre los datos. Y vamos a poner ahora dos placas que tienen que ver con la imagen del presidente, que me parece que son bastante gráficas del momento que estamos. Vamos con la primera, que este es un resumen que hace un consultor, Roque Cantoya, un consultor que trabaja muy bien de la provincia de Santa Fe, que trabaja sobre el indicador de confianza del gobierno que hace la Universidad de Itela, que a su vez la Universidad de Itela lo mide poliarquía, viste, como una mamushka de referencias. Pero déjame como referencia, en general es muy bien considerado. Es muy bien considerado como un indicador proxy de el humor social y del humor electoral. Bueno. Entonces, no es parte de estos encuestadores, no te sale el encuestador del ICG. Se sabe, como bien decís vos, de la Universidad de Itela, pero que mantiene una constante a lo largo de muchos años. Tiene por lo menos desde el año 2003. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, vamos a encontrar acá datos de Néstor Kirchner. Promedio. Lo que le dio en abril, 16, le da en abril el dato de cuarto mes consecutivo de caída en el índice de confianza en el gobierno. Dos destacados en abril, uno tiene que ver con la percepción del indicador de la evaluación general del gobierno, casi 5 puntos abajo, y además lo que tiene que ver con capacidad para resolver problemas económicos, también con un indicador casi 3 puntos, 3 y algo abajo en el mes de abril. Pero es un acumulado que después
del pico altísimo que daban todas las encuestas de opinión pública en diciembre, empezó a caer y este indicador, como decís, que es seriado, es evolutivo y sistemático todos los meses, muestra esto. Pero acá está esta consideración de lo predictivo que pones vos sobre la mesa. Por eso hablé con Roque ayer, le digo vos que te gusta también Roque Cantoya, que es el que hace esta interpretación. Vamos a ponerla de nuevo, por favor, si ponemos la placa. Porque hace esta ecuación. Él lo que mide es promedio, no solo el momento, sino el promedio a lo largo de esos 16 primeros meses de gestión de cada presidente. Néstor Kirchner muy arriba con 2,76. Cristina muy abajo con 1,54. Que debe ser el primer mandato, ¿no? Segundo mandato 1,58, un poco más arriba. Macri 2,63, el predictivo de los primeros 16 meses. Abajo Alberto y arriba Milei. ¿Por qué? Para. Milei está abajo de los 16 meses de Macri. Está abajo de los 16 meses de Macri y bastante abajo de los 16 meses de Kirchner. Bueno, lo de Kirchner fue un fenómeno particular, digamos. Pero acá empieza a jugar la normalización democrática, si querés, entre comillas, y económica, si querés, la empiezo con Cristina. Sí, está bien. Ahí no había nadie. Rescata el funcionamiento del sistema político, económico y democrático después del estallido de la conversación. Como si hubiésemos ensayado, como si hubiésemos tenido esta conversación. Vos me vas diciendo, me tiraste lo de predictivo y ahí hay un indicador predictivo, que es el predictivo del mes de los 16 meses de un gobierno naciente de primera gestión que habrá que ver cómo evoluciona hacia adelante, pero los dos que tuvieron buenos predictivos arriba ganaron las elecciones intermedias. Y son dos presidentes, Néstor y Mauricio Macri, Néstor Kirchner y Mauricio Macri, que eran presidentes de un primer mandato que era un fenómeno de cambio. Vos dijiste la situación de Kirchner respecto a un deterioro totalmente detonada la crisis, y Macri fue el fenómeno de cambio después de 12 años de gobierno del kirchnerismo. Entonces aparece. Y el predictivo de los 16 meses, si se verifica como previa del escenario electoral, puede ser un buen predictivo para la elección de medio término de Javier Milei, que está mejor que Alberto Fernández, ¿sí? Que tampoco estaba tan mal. Alberto Fernández en sus datos estaba mejor que Cristina, pero Cristina perdió las dos elecciones intermedias, la del 2009 y la de 2013, dos elecciones muy duras, a pesar de que eso no le impidió reelegir en el 2011. Naturalmente estuvo en el medio distintos factores, entre ellos la muerte de Néstor Kirchner. Eso para tomarlo como predictivo de escenario y para seguirlo hacia adelante. Me pareció interesante el foco que pone Roque. Y el otro dato, lo vamos a tomar, es la otra placa, es una encuesta que se publicó hoy de Atlas Intel, que trabaja con Bloomberg. Esta encuesta se hizo conocida en su momento porque fue la que dio por primera vez el resultado de 30 puntos de Milei ganando la PASO. Sorprendía. Finalmente se terminó verificando. Acá hay un progresivo de marzo a abril de evaluación del gobierno de Javier Milei. En abril, el excelente bueno de evaluación del gobierno está en uno de los puntos más bajos históricos, porque está en el orden de 35.7, y el muy bajo está en el orden del casi 45. Hay una pequeña baja respecto al mes anterior, al mes de marzo, pero sigue con niveles muy altos. Lo más novedoso de esto, y por eso, es el regular. ¿Por qué hay que ver el regular? Porque muchas veces cuando empieza... Decime qué pasó con el regular. Por eso, el regular creció. Se fue a cerca de 17 aproximadamente. No recuerdo el número, ahora si querés lo volvemos a ver. ¿Qué es lo que empieza a registrar eso? Lo que te definen como corrimiento de expectativas. Antes vos tenías una positiva o una muy buena fuerte que empezó a pasarse a la buena, porque va bajando la intensidad del acompañamiento, y ahora un sector pasa a la regular. Entonces es como, parece un paso previo. Se van de la buena a muy regular, que crece la regular, y no es todavía una negatividad. Es un paso previo a ser negativa, pero también puede ser un paso previo a volver a ser positiva en algún momento. Ahí está. ¿Sí? Ese es el desafío de Milei. Y eso es como decir moneda en el aire.
¿sí? Moneda en el aire. Porque ahí se da otro dato, y cierro con esto porque es una encuesta, pero es para tomar un clima general. El dato en el aire es que lo que no ocurre, aunque Atlas Intel da alguna pista, no ocurre que el deterioro de Milei alguien lo esté capitalizando. ¿Sí? Entonces es muy probable que ese que queda en el escenario de lo regular, ¿sí?, esté dispuesto a volver si hay algún ordenamiento, si se recuperan expectativas y demás. El mismo informe de Atlas Intel es muy gráfico, además con otro dato que no lo traje, pero que bajó muchísimo la expectativa de desinflación, que es como el ancla principal del gobierno de Milei. Déjame por ahí, si nos vamos con esta pregunta, volvemos y la dejamos simplemente como interrogante. Esta cuestión que se está hablando mucho, bueno, la caída de Milei no hay nadie que la capitalice. Y a mí me resulta difícil porque las caídas de Cristina, ¿quién lo capitalizaba? Estaba bastante disperso en ese momento. Estaba Carrió, estaba Macri, no sé si algún otro también. O el peronismo llamado federal. La caída de Alberto, ¿quién lo capitalizaba? No se sabía. Sí, bueno, sí, va a ser el PRO, y fíjate, y te salió Milei. En la caída de Macri, tampoco es que tenías una explosión de Cristina. Estaba ahí Cristina, incluso perdió. Entonces, el tema de que no lo capitaliza la oposición, yo creo que después, si sigue cayendo, después aparece un nuevo liderazgo. Entonces, ¿vieron? Apareció Tres Juan cosas, de los Palotes. 2 o 3 cosas muy rápido. Primero, coincido plenamente en este concepto de que muchas veces cuando alguien que conduce, alguien que tiene el gobierno, además con una característica tan intensa como la de Milei, si en algún momento se agota, irán a donde sea los que están decepcionados con Milei. Siempre yo uso la figura de que las oposiciones se ordenan más por la demanda que por la oferta. ¿Sí? Entonces, cuando se agota un proceso, van a la búsqueda de alguien que les permite dar vuelta a la página, o cambiar, o castigar, y van a encontrar en el menú que está ahí. No es que hay una oferta que se construye y con el tiempo establece una expectativa y logra. No, eso no ocurre. La política y la opinión pública y el clima social muchas veces es mucho más visceral ese comportamiento. Pero es cierto también la otra observación que haces vos. Juntos por el Cambio Cambiemos, surge a partir de eso que vos decís. Entonces lo que lograron hacer, que en vez de dispersar las expectativas, el concepto fue el cambio y unificar figuras muy disímiles dentro de el paraguas o la marca que fue el cambio en su momento. Sí, la unificación fue el antikirchnerismo o el antiperonismo. Y el cambio. Y la idea de cambio era la idea con un proceso que había generado algún nivel de agotamiento. Es cierto eso, pero también es cierto que en algún momento después tenés lo que tenés sobre la mesa y tenés una elección cerca. Entonces, hay que ver si ese agotamiento, si se consolidase, deriva en que en la elección que viene se manifieste de alguna manera. Por eso lo vinculé este plano con el predictivo que hace Roque de los datos de la Ditela, para poner sobre la mesa. Y ahí te voy al escenario que es Ciudad de Buenos Aires, que Ciudad de Buenos Aires nos va a servir para medir un poco esos parámetros, para medir un poco los climas. Y a mí con la Ciudad de Buenos Aires me sigue haciendo una gran pregunta que me hace mucho ruido, y tengo mi respuesta, pero me hace mucho ruido inicial, es ¿por qué no hubo una decisión del gobierno de ir a un acuerdo con el PRO, que posiblemente hubiesen metido otros actores, y posiblemente esa alianza iba a ganar con más del 50% de los votos? Podría haber ganado con el 50% de los votos que ganó Jorge Macri. ¿Cuál es la respuesta? Están discutiendo el futuro, están discutiendo en una especie de interna abierta quién es el que más juega. Había una decisión estratégica de la Libertad Avanza, es decir, los que mandamos somos nosotros, los nuevos somos nosotros. En todo caso, ustedes tendrán que venir después. Pero ahí tengo otro cuadro que me lo pasa una consultora, que era una presentación privada, por eso no puedo dar el número, no puedo dar el nombre de la empresa que lo hizo. Siempre guardando información. Van a poner este videito, que está bien.
Porque cuando vos mirás en el voto porteño, entonces vos le preguntás, Pará, que yo lo tengo que ver. para despacio. entenderlo. ¿Con cuál empezamos? Con uno. Vamos a empezar con el 1, que es el 46% de los votantes porteños desaprueban a Macri y a Milei. A los dos al mismo tiempo. ¿Es un Sí, porcentaje? es la oposición histórica. Bueno. 54% que sacaba el macrismo. Ahora, cuando preguntás y encontrás que marida el respaldo a Macri y a Milei, los que dicen sí a Macri, a Jorge Macri, a su vez le dicen sí a Javier Milei, el número se reduce al 26%, que es un número bastante bajo. Yo pensé que era más alto. ¿Sí? Ahora, ahí empezás a explorar otras cuestiones, que tenés un 18% que banca a Milei, pero es opositor al gobierno de la ciudad. Y un muy acotado 6,5% que banca a Jorge Macri y es opositor a Milei. Pero digamos, perdóname, te hago una pregunta, no sé si lo hablaste. ¿Vos podés sumar el sí a Macri 6,5 y el 26% de sí a Macri? Entonces Macri tiene 32,5% del electorado de la Ciudad de Buenos Aires. No. Porque hay una justa. Porque la gran discusión ahí, porque de la misma manera uno podría decir, los que le dicen sí a Milei y sí a Milei, tenés 44. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Que la pregunta del votante porteño es, ¿qué está votando el votante? Vos sos porteño, voy a decir Jorge X. Sí. No le gusta la gestión de la ciudad. ¿Qué elige para castigar al gobierno de Jorge Macri? A Milei. ¿A Milei o a Santoro? ¿O a Marra o a Larreta? Entonces, el dilema de la elección de la ciudad, por eso este cuadro me parecía que era bastante interesante para ponerlo sobre la mesa, es el mandato. Si en la elección del 18 de mayo se está votando sobre la gestión en la ciudad o se está plebiscitando a Milei, porque Milei se va a meter a partir de mañana, día miércoles, muy fuertemente en la campaña, a decir Adorni es Milei. Pero porque yo ya lo veo en los carteles en la calle. Bueno, pero ahí de alguna manera ¿Pero Milei... ¿Por qué decís el miércoles? Porque hay un porque discurso, va a haber una recorrida, está previsto que haya una recorrida en un barrio del sur de la ciudad de Milei con Adorni. Entonces, la nación está, el gobierno, Milei está como nacionalizando la elección. ¿Y está bien o está mal? Es el juego de ellos, pero nacionalizar. Los analistas políticos. Bueno, ahí tenés. ¿Qué riesgo tiene? El riesgo que tiene es el costo de que a Milei, de que a Adorni no le vaya tan bien, porque si él expresa a Milei y Adorni saliese tercero, ponele, sería un llamado de atención para Milei. ¿Y si sale segundo? Si sale segundo, dependerá la distancia, dependerá cuál es la posición de los demás. No ganar sería un mensaje. Lo que va a decir el gobierno, bueno, solo lo importante nuestro es ganarle al PRO para dejar claro quién es la expresión no kirchnerista, no peronista más importante de la ciudad. Pero déjame cerrarte acá este punto, digo. El votante, yo no soy porteño, entonces yo no voto en la ciudad, a la hora de elegir tiene que darle un mandato a su voto. Es decir, mi voto es para plebiscitar el gobierno nacional, para decirle que sí o para decirle que no. Para decirle que no. Ok. ¿Con quién le decís que no al gobierno nacional? ¿Con Santoro? ¿Con Izquierda? Puede haber, con Kim, con Naval Medina, con algunas expresiones, coalición cívica, ponele, o con Lula Levy, ¿sí? Ahora, históricamente el radicalismo fue fuerte en Capital. Bueno, y si vos le querés decir que sí, se supone que es Adorni, pero además tenés un montón de ofertas. Por ejemplo, Marra, que hace campaña contra Karina, pero no hace campaña contra Milei, y medio se ampara en esa idea de que en algún momento fue mileísta. Entonces, ese es el mandato que me parece que está en el voto y que en algún momento va a tener que intervenir a la hora de que cuando uno evalúe el resultado de la elección. Y este cuadro de los apoyos y rechazos cruzados me parecía que era importante para tenerlo sobre la mesa. Obviamente que lo vamos a analizar en su momento, el tema del resultado electoral, pero simplemente si querés es un pie de página o si ni lo menciones o no avanzamos. ¿No es bastante sorprendente que se diluya el PRO, el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, el amarillo en la ciudad de Buenos Aires?
A mí por lo pronto tiene que ser, para los que les interesa, yo simplemente soy observador, me parezco como Tonietti, viste que no, Tonietti, yo no soy periodista, yo soy un animador. Bueno, yo soy un observador. Yo creo que esa pregunta... ¿Cómo se puede diluir tanto? Porque era un liderazgo fuerte. Era un liderazgo fuerte. A nivel nacional, bueno, puede ser por el fracaso, pero la ciudad de Buenos Aires... Hay una explicación. Que sí, ganó con el 54, 55. Alfredo, hay una explicación para mí muy sencilla, que vos tenés 4 candidatos que en la elección del año pasado a jefe de gobierno porteño estaban apoyando a Jorge Macri. A ver. No, el radicalismo, Sí. la coalición cívica, el larretismo Sí. y el PRO. Por lo menos 4 espacios que formaban parte de ese... Y ahora está todo dividido. ¿Por qué llegás a esa situación de división? Yo creo que el gran responsable es Mauricio Macri. Cuando Mauricio Macri, lo dice Durán Barba, dice, Mauricio Macri hace una secuencia rara porque en su momento él era la expresión del equipo. Si hubo un espacio político en la Argentina habló de la idea de equipo, era el PRO. Y a Mauricio Macri le ocurre que pasado el tiempo, los 2 candidatos presidenciales no están más en el PRO y del equipo que originalmente él tenía no queda más nadie a su lado. Macri de alguna manera dinamitó, Mauricio Macri dinamita ese proceso y la derivación de ese proceso de mal manejo, de crisis interna, ponerle los argumentos y las razones que sea, se expresa en esta oferta súper atomizada de Juntos por el Cambio en esta elección en la Ciudad de Buenos Aires. Con ese análisis, simplemente para no perder tantas apuestas, porque en reuniones familiares o sociales, yo creo que hay un manejo vinculado con el tema de las encuestas y todo, porque me resulta difícil pensar. Yo creo que va a ser una mejor elección lo amarillo, el PRO, que lo que se está analizando o difundiendo. Pero decime vos, si no empiezo a bajar las apuestas, no voy a estar perdiendo. Vos tenés la misma lo que le ocurre al PRO es que Los Penato es una candidata mala comparada con la marca PRO. Es menos Los Penato que el PRO como marca. De hecho, en la boleta van a aparecer 3 candidatos. Van a aparecer Los Penato, con Lombardi, con Laura Alonso, como esta idea de que es un equipo, que son varios, que no es solo la candidata. Con Larreta ocurre lo contrario. Larreta es Larreta, ni sabés cómo se llama el partido de Larreta. Es Larreta. Con Adorni tenés ese conflicto porque tiene mejores índices de acompañamiento. Milei en la Ciudad de Buenos Aires no es un territorio donde tenga los mayores niveles de acompañamiento. Y si te vas a la elección que tuvo en su momento Milei en la Ciudad de Buenos Aires, no fue una elección arrasadora, sacó algo de 23, 24 puntos, por lo tanto puede ser que Adorni esté más o menos en los órdenes de lo que sacó Milei en la presidencial del 2023, unos puntos arriba. Entonces, eso que decís vos es el ancla de expectativa que hace el PRO, como diciendo que en algún momento la marca PRO, y que la marca PRO, yo creo que equivocadamente Macri cree que es él sale a recorrer los barrios, se come un coquito con dulce de leche, saluda a vecinas y qué sé yo. Creo que se equivoca en el concepto de que él es el PRO, sino que el PRO, como vos bien dijiste, son 20 años en la ciudad, con sus sombras y sus luces, cada uno hará su propia evaluación, pero parece difícil mirarlo progresivamente, que haya sido un espacio que se licuó tanto y tan rápidamente. Yo quería con sus sombras, sus luces, el asfalto y la baldosa. La baldosa y la verdad, y sobre todo las basuras y los contratos de basura como para completar el panorama. Yo creo que es la gran pregunta: ¿qué pasó en ese proceso? Y el proceso que se verifica hoy tiene como antesala el desastre del manejo de la jefatura del PRO, la conducción del PRO y la vida interna del PRO desde el 2021 en adelante. Es un paso. La elección de la Ciudad de Buenos Aires parece un paso que además va a ordenar la elección de la provincia de Buenos Aires, porque depende cómo sea el resultado. Es muy probable. Va a ordenar si van juntos, van separados o cómo arman las listas. Hasta en el peronismo también. Y cerremos provincia de Buenos Aires, así nos vamos a hablar de tema dólares y fondo, que es más interesante que
que este juego de escenarios podemos hacer electorales. una consulta, ¿viste? Que tipo encuesta. ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren escuchar sobre el dólar o Dólar e interna peronista. o las interna peronista elecciones? Pues sí que está mal, está sesgada, ¿no? No, está bien. Dale. Bueno, provincia de Buenos Aires. Y con provincia de Buenos Aires te voy a poner otra placa que me la pasa un politólogo que le gusta mirar encuestas, trabaja con encuestas, hace un estudio. Vos mantenés la fuente de unos personajes No, pero ¿sabes por yo qué? no sé, como No. que no sé, como que si Confía en viene mí, confía en mí. del Vos tenés que confiar en mí nada más. Politburó de soviético. Bueno, no, pero lo que pasa es que el consultor trabaja. ¿Y? Hay encuestas privadas que no pueden compartir y esto es un estudio analítico. Esta me importa Y entonces. esta que te Esta es voy a dar, propia para mano a mano. esta es un estudio que hace de un politólogo que toma una encuesta. Un electrocardiograma. Es un electrocardiograma. ¿Qué es esto? Toma un trabajo en la consultora CB que es Christian Boutier y mide los saldos de imagen positiva, negativa de Cristina y de Axel Kicillof en 20 distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué encontrás? El negro es Axel, el verde es Cristina. ¿Qué ves? En un periodo muy prolongado. Es lo mismo, Igual. es la misma fecha. Esto es abril. Subes. Yo te voy a decir qué es lo que ves. Tiene el mismo comportamiento. Pero lo que pasa es que no leo. ¿Qué son los ejes? Los que están así en verticales son distritos: Avellaneda, General San Martín, son Ituzaingó. igual. Es el Es mismo igual. mes. El comportamiento de la imagen positiva negativa, del saldo positivo negativa de Axel y de Cristina es casi Igual. calcado. Esto es en abril. Si te ibas a junio, Salvo Quilmes y. un poquito menos en Quilmes. No, pero casi lo mismo. No, tenés una. Pero el único que tiene. Bueno, pero diferencia. viste, alguno un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero es el mismo comportamiento. Sí, total. En noviembre del año pasado ocurría lo mismo. En noviembre empezó, de alguna manera, a partir de la disputa por el peronismo, Cristina yendo a la presidencia, Axel no acompañando esa decisión, se visibilizó esa disputa y apareció un proceso de diferenciación. Si vos mirás la opinión pública, esa diferenciación no existe. No existe. 6 meses después, esa diferenciación para la opinión pública, si tomamos estos datos, no existe. ¿Y él y ella lo saben? Sí, uno presume que lo saben, de todas maneras, es tan fuerte el arraigo que evidentemente no hay hay algo o que los simpatizantes no quieren ver o no ven. Puede ser que puede ser también que haya una negación a creer que si había una figura hiper vinculada con Cristina era Axel Kicillof, y puede ser un golpe emocional fuerte presumir para aquellos simpatizantes de ambos que esa relación política se fracture. Entonces, el comportamiento es ese. Me parecía interesante tomarlo para decir, lo que ve la opinión pública es distinto a las batallas permanentes y brutales que hace el peronismo y que hoy tuvo una más. Hoy martes tuvo una más. Porque el lunes se eliminó se suspendieron las PASO y quedó una discusión. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible porque puede interesarme. Vos me debías preguntar ¿por qué están peleando ahora? Ahora te lo iba a decir, pero no me dejaste hasta meter ese bocadillo. Pero dale. ¿Qué es lo que pasa? Ahora están discutiendo por el calendario electoral. ¿Qué significa? El calendario electoral es cuando se cierran las listas y las alianzas electorales. ¿Qué es lo que dice Kicillof? Después de la elección. Que cuando se eliminan las PASO, una decisión estructuralmente importante, porque se eliminaron las PASOs y no se creó un sistema adicional para resolución de las diferencias internas en los partidos. Cuando vos eras tan joven como ahora, con algunos años menos, y yo también, existía una cosa llamada interna partidaria donde se podía más o menos resolver el tema de las candidaturas. Muchas veces se resolvían a dedo o con congreso, pero existía ese mecanismo. Y al comienzo hubo votaciones. Grandes, por lo menos el peronismo tuvo una gran interna que fue Menem Cafiero en el 88. Entonces, este es el punto. Desapareció. Cuando sacaron las PASO, desapareció ese formato. Y generó una especie de caos. Que para el peronismo no sería tan caótico si no fuese que además tiene su propio caos, su propia interna y su propia discusión. Y eso desapareció. Entonces, ahora empiezan a discutir otra cosa, que tiene que ver con los plazos.
¿Qué dice el kicilofismo? Que por los plazos electorales, para hacer la elección correctamente, necesitarían ser más anticipadas las elecciones. Más anticipados los plazos de cierre de alianzas y de candidaturas. Junio y julio, cada fecha. ¿Para qué elección? Para la elección bonaerense de septiembre, la provincial de septiembre. Pero hoy ese calendario es cortito, pone una fecha en julio, otra en el 8 de agosto, si no me equivoco, y se va a la elección de septiembre. La discusión es sobre ese calendario, cuándo cierran las alianzas, qué es lo que está de fondo. Una intención de algunos de decir no podemos hacer dos elecciones, que los plazos de cierre sean los mismos, entonces habría que correr la elección provincial para fines de septiembre, es decir, cambiar la fecha de la elección bonaerense, o Kicillof dice hay que anticipar los tiempos. La discusión en el medio es como tenés dos elecciones. Hay dos cierres de lista. Hay dos cierres de listas, si hay dos cierres de alianza. Entonces lo que no quieren es que si vos sos un espacio que está conmigo, hagas un cierre para la provincial y otro cierre para la nacional. Entonces, la forma para atar eso es que te queden. La forma hoy, si fuese así, en el mismo fin de semana, te quedaría el cierre de Alianza Nacional y el cierre de listas provinciales. Entonces, el fin de semana 7 y 8, te sentás y arreglás todo el paquete. Y bueno, está bien. Es una forma. Lo que dicen es que no dan los plazos, y hoy hubo una pelea ridícula, un poco insólita, entre Carly Bianco y algunos diputados pidiendo la información, y Carly Bianco diciendo ¿por qué no miran la conferencia de prensa que hago los lunes? Que ahí expliqué, y los senadores diciendo yo no estoy para mirar una conferencia de prensa tuya. No se ven patéticos un grupo y los dos, ¿no? Cada uno, ¿no? Cierro con esto que decíamos del cuadro. Evidentemente, toda esa discusión, quizá para bien del propio peronismo, hacia afuera no se ve. Quizá en beneficio de ellos mismos. Claro. Nadie se entera qué están discutiendo. Sí, solo Pablo Ibáñez que agarra y empieza a hablar. Porque me gusta, porque me parece que es definitivo y porque tenés razón. Pero digo, si lo maridamos con el dato de cómo se ha comportado la positiva y la negativa de Kicillof y Cristina, por lo menos de noviembre a abril de este año, que no cambió y que se... ¿Mejoró algo? Que se suspendió las PASO y que Cristina aceptó las las condiciones internas. Sí, digo. No, la discusión, el tono de la discusión de hoy sigue igual. Sigue igual. Hay como una lógica general de presunción de que debería confluir en un armado, pero así como uno te dicen que hay que terminar la unidad, otros te dicen esto puede terminar tranquilamente en 3 listas, porque si no hay acuerdo entre Cristina y Axel, aparece la lista de Massa. Va a aparecer la lista de Massa y va a haber 3 listas. Que ahí festeja Milei. Claro, sí, por supuesto. Festeja Milei, por lo menos después alguien, y esto es lo último que digo, las elecciones son las elecciones y el relato de la elección. Pero el relato de la elección ya está armado. Bueno. Ya lo tenés armado. Para Milei está armado. Tengo más diputados, tengo más senadores, es una fuerza que está creciendo, necesitamos el apoyo para seguir haciendo las transformaciones. El relato del resultado electoral, digo, no el relato. El resultado electoral. Gané ahí a Dermicina, le gané a todos, pensaban que yo no podía sacar más diputados y en realidad le va a sacar diputados y senadores a gente que la apoya. Digamos, es del PRO, igual también radicales. Está la discusión ahí con Macri, porque de fondo está la idea de que el macrismo va a seguir teniendo Macri 15, 14, 13 diputados relativamente leales a él, después, y que rápidamente se van a alinear con... Yo con eso hago la misma interpretación que hago respecto a por qué ocurrió lo de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La mala praxis o el modo de conducción o el agotamiento, llamarlo como sea, o el conflicto propio de Juntos por el Cambio del 21 en adelante, que llevó a que haya una interna que fue partidosa para los dos y terminó la candidata oficial del Pro Tercera,
puede explicar también de que no sea para nada tentador, más allá de lo electoral, para muchos dirigentes del PRO seguir formando parte del espacio. Más allá del relato que va a haber y que no, tampoco vamos a adelantarnos tanto, porque es octubre es una eternidad, lo cierto es que yo creo que Milei sí está nervioso y está nervioso vinculado con el tema económico. Sí. Vos lo mencionaste con el tema de la inflación, ya la bandera de la inflación se le quemó. Ahí ya empieza a haber una expectativa y mira, está bien, los precios están aumentando, quisiste presionar a las alimenticias, los precios igual, la lista de precios de todas las empresas igual la siguieron mandando y era lo obvio que iba a pasar, porque siempre pasó así. Hay incertidumbre sobre el mercado cambiario y hay incertidumbre sobre lo que puede pasar en octubre, después del resultado de las elecciones. Dicho todo esto, Está como Cristalina vos. No, ese sería otro capítulo, porque Cristalina es la jefa de campaña. Dicho esto, ¿por qué, me pueden alguien preguntar, dijiste que los dólares no alcanzan? Sí, hay 12 mil millones de dólares del fondo más 1.500 millones de dólares del Banco Mundial y ahora en junio van a venir 2.000 millones más. Y después en julio empieza otros 1.000. ¿Pero lo del Banco Mundial es libre disponibilidad? Sí. También. Sí. Entonces, y van a empezar a hacer algunos enjuagues contables vinculados con el tema del dólar, entonces van a mejorar las reservas netas. O sea que ese punto vinculado con el cumplimiento de esa meta con el Fondo Monetario Internacional me parece entonces, que puede ¿por qué? ser. Pero pará. Porque vos tenés vencimiento de deuda. Sí. Y vos lo que necesitas, Argentina, lo que necesita es ingresar al mercado voluntario de crédito. ¿Para qué? Para refinanciar la deuda, no para pagar la deuda. Sí, sí. En dólares, estamos hablando en dólares, no en pesos. Deuda privada. No, la las dos. pública. Deuda La pública. Y No, además no. también la privada. Deuda con privados, digo. Ah, sí, con los deuda privados. con privados. Claro, sí, los bonos. No deuda con multilaterales. Sí, y entonces, por eso fomentan el carry trade, la bicicleta financiera, presionan al campo diciéndole, te voy a subir las retenciones, liquiden. Y hay un mensaje que para mí es central, muchos lo leyeron y está bien esa lectura positiva, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le dijo a los banqueros, si hay algún problema, nosotros vamos a poner plata. La pregunta, entonces decía, epa, Estados Unidos apoyando a la Argentina. Mi pregunta fue inversa. Entonces, digo, si está toda la otra, ¿por qué además? Claro, exactamente. Porque no alcanzan, Pablo, porque no alcanzan. Entonces, entonces, como no alcanzan, le dice a los banqueros, va a haber la plata. Ustedes hagan la refinanciación. Vayan tranquilos. No, vayan tranquilos para el carry trade y vayan tranquilos, compren bonos, baja el riesgo país, pueden colocar deuda. Porque esa es la estrategia. Si no pasa esto, vos pensás que, no sé, puede ser que agarren y Trump diga, bueno, vamos a darle una línea de crédito de 10.000, 20.000 millones de dólares. Lo que marca es que si antes estabas quebrado, vas a estar doblemente quebrado. Claro. Entonces se hace más difícil. ¿Y cuál es la señal contundente de que los dólares no alcanzan, pese a toda esa masa de recursos que le pusieron, que el riesgo país no baja? Ya van casi 15 días. Sí. 15 días del acuerdo. Estamos en la tercera semana que teóricamente es todo el primer empuje. Bueno, ya está el salvataje. Y el riesgo país no baja. Entonces, ¿por qué no baja? Es porque quienes son dueños de los dólares, primero quienes son dueños de los dólares y después quienes están a cargo vinculado con, los bonos, dicen, acá me parece que puede ser 6 meses, 8 meses, pero nosotros vamos a seguir apostando. Están mirando. ¿Y están mirando por qué? Porque los dólares, no te están ingresando dólares por inversión extranjera, no te están ingresando dólares financieros. ¿Y qué pasa con los dólares que están? Y los tenés que destinar para el pago de la deuda. Pero a la vez, ¿qué pasa con otras cuentas? Por ejemplo, la cuenta servicios, la cuenta turismo. Y
sigue siendo negativa. Che, ¿y qué pasa con el balance comercial? A mí me sorprendió muchísimo el dato de marzo porque había 700.000, casi 800.000 argentinos que se fueron a Brasil y a Chile. Sí. En marzo. Sí. Notamos, Sí. digo, su número. Y van a poner vuelos adicionales a Miami para el verano y también ahora Sí. para el invierno. Pero pará, y en la otra cuenta, te estoy diciendo esa, y la otra es el déficit comercial. Dice, bueno, dólares financieros, se te van los dólares por turismo. Che, ¿y los dólares comerciales? Importaciones. Importación, exportación. Sí. Y los datos de marzo fueron muy malos. Digamos. Entonces agarra y dicen, bueno, están los dólares, pero no alcanzan. Claro. No alcanzan. Y esto lo pone nervioso. Por eso lo pone nervioso y avanzan contra los periodistas, avanzan a nivel discursivo, contra los economistas, presionan a los bancos, presionan a las empresas de alimentos, presionan a... ¿Qué te reís? No. Que a veces, cuando le pega algunos mandriles... Sí, ¿te gusta? No me gusta mucho la forma. Tampoco soy un fanático de las formas cuidadas. No me parece del todo relevante, pero digo... Pero sé lo que pasa es que a mí me parece que lo hace... No, pero lo que pasa es que para mí Milei lo hace en forma burda, vulgar y con elevados niveles de ignorancia y en forma equivocadas. Entonces, lo que está haciendo en realidad es decir, no está ingresando en el discurso o en el análisis y bueno, mirá, vos te equivocaste en esto, qué sé yo, sino que simplemente porque no le gusta, porque le critican las cosas las cosas que después reconocen los hechos que en realidad tenían razón en los mandriles. Sí, digamos, todos le estuvieron diciendo, mirá, el régimen cambiario que estás haciendo es malísimo y va a estallar y vas a tener que cambiarlo, y lo cambió. Sí, mirá, también es cierto, podría decir, todos decían que estaba atrasado el dólar y hoy está en una situación bastante parecida. Por ahora. ¿Cómo? Por ahora. Que sí, es así. Cuando fue lo en junio, julio, que el dólar tiró el salto, vinieron esos dólares vinculados con el blanqueo y ahí vino el tranquilo y después se volvió a calentar. Vamos, hay una cuestión estructural, esto es lo que quiero decir. Cuando situaciones coyunturales son presentadas y son analizadas como estructurales, está mal. Eso es lo que te quiero decir. Y vos me decís, sí, la verdad, si querés, muy bien. Sí, fue un éxito que pudiste manejar el tema de la banda cambiaria. ¿Y cómo lo pudiste manejar? Con 13.500 millones de... bueno, flaco, sos un fenómeno. Lo pudiste manejar porque vino alguien con unas espaldas financieras así y te puso todos los dólares. No manejaste nada. En realidad lo que te hicieron, perdiste por goleada y vino Messi, Ronaldo, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, te puse todos. Rubén Paz. Te ponen todo y dicen, mirá, che, ahora tenés un equipazo. Que, escuchá, los que saben lo ven y dicen, no, flaco, no es así. Esto es lo que te digo, que merecen ser observados en forma crítica, si querés la corporación periodística, la corporación de los economistas, de los políticos, de los sindicalistas, de los empresarios, sí. Ahora bien, pero hacelo con elementos sólidos, no con chantadas, que es lo que hace Milei. Está muy bien. Bueno, terminamos un nuevo episodio de Mano a Mano. Nos vemos la semana que viene. Zayat Ibáñez Zayat. Exactamente, sigan en las redes. Entren a YouTube, entren a las redes de Instagram y Twitter. Nos vemos ahí seguido. Califiquen, acompañen, compartan los episodios. Y Spotify. Lo tenemos medio abandonado en Spotify. Tenemos que ir a... Bueno, vamos a empezar a remar. Volver a hacer. Y en algún momento vamos a hacer tenemos que hacer un vivo un día, ¿no? ¡Opa! ¿Así tiras al aire? Sí. Un vivo. Bueno, depende de qué es lo que nos diga la comunidad manoamanense. Si hacemos un vivo. ¿Un vivo? Estaría bien, ¿no? Que vengan, tipo como en un bar y charlamos. ¿Te parece? Déjamelo pensar. Bueno. Depende de lo que diga la comunidad. Dale. Nos vemos.